vamos a ir directamente a Javier, le vamos a dar la palabra para que nos haga una perspectiva quizás un poco más económica de las restricciones verticales. Y cuando digo económico no es sin ningún ánimo peyorativo, porque no debemos olvidar que el derecho de la competencia es o debería aspirar a ser una traslación de la teoría económica y de la organización industrial. Así que, Javier. Bueno, buenos días. Es curioso que digas eso, Javier, porque justo los economistas pensamos lo contrario. Que la economía de la competencia es aplicar el derecho a aspectos económicos que son los que, en última instancia, determinan el funcionamiento de los mercados. En cualquier caso, antes que nada, me gustaría empezar agradeciendo muy sinceramente en mi nombre y en el nombre de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el hecho de que me hayan invitado a participar en estas jornadas. Creo que el papel de las universidades en este contexto de crisis económica es de apoyo fundamental a todas las actividades públicas, y en el caso particular de la competencia creo que no solamente deberíamos limitarnos a participar en estos foros, como además es lógico, sino a desarrollar nuestra tarea de formación de nuevos futuros economistas, licenciados en Derecho y otros profesionales que contribuyan a un cambio de mentalidad que es fundamental en este campo. Prueba de ello, me gustaría agradecer la participación en este foro de numerosas caras de alumnos y exalumnos de esta universidad que veo entre el público. Bueno, el tema que me han pedido que desarrolle es la aplicación de las reglas de la competencia a los acuerdos verticales. Y les reconozco que es un tema bastante controvertido, y la prueba está en que algunas de las cuestiones que se han mencionado en la mesa redonda anterior, temas de asociaciones, colegios profesionales, etcétera, muchos tienen que ver con este tipo de restricciones y acuerdos verticales, y por tanto voy a intentar, en mi exposición, incidir en algunas de las razones desde un punto de vista estrictamente pedagógico. Tampoco tengo mucho tiempo para entrar en mucho detalle en el análisis económico. Pues cuáles son, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del análisis económico, las razones que explican esta controversia y cómo se pueden ir abordando en cuanto a la aplicación de esas reglas de la competencia. De hecho, voy a hablar en primer lugar sobre los acuerdos verticales, un poco para introducirlos, aunque estoy seguro que la mayor parte de ustedes saben de qué estoy hablando perfectamente. Luego haré algunas reflexiones sobre el análisis económico de las restricciones verticales, cuáles son los principios, y en particular incidiré sobre lo que se llama la externalidad vertical. Y luego, posteriormente, discutiré rápidamente cómo se ha abordado hasta el momento actual el problema de las restricciones verticales en la política de la competencia norteamericana, algunos casos clave, y sobre todo en la política europea, que es la que más nos interesa. En este último caso me voy a parar justito hasta hace un mes y medio, cuando entra en vigor el nuevo reglamento que va a ser desarrollado por el siguiente ponente en esta mesa. Lógicamente, al final les presentaré mis conclusiones y les animo, por supuesto, a criticarlas y a discutirlas, que para eso estamos en este tipo de foro. Bueno, como todos sabemos, las actividades económicas se encuentran relacionadas verticalmente desde la obtención de materias primas hasta la venta de productos y servicios a los consumidores finales. Mediante los acuerdos verticales se regulan las transacciones que se producen en los distintos niveles de la cadena productiva, y esto constituye un elemento fundamental, y yo digo que consustancial, nada que es fundamental, es básico en la propia actividad económica, en tanto en cuanto que los propios acuerdos verticales se derivan de un principio económico muy inmediato, que es la especialización y la división del trabajo. En tanto en cuanto que exista esa especialización, vamos a tener quienes fabrican, vamos a tener quienes distribuyan, y vamos a tener toda una cadena productiva. Todo acuerdo vertical se caracteriza por el hecho de que los fabricantes, como decía, alcanzan los mercados finales a través de los distribuidores intermedios, y entonces se producen transacciones sucesivas en las que los costes del fabricante, ese coste que yo he denotado por C, se transforman en los precios mayoristas, P mayúscula, y más tarde en los precios minoristas o de venta al público, son los P minúscula. El que el fabricante de un bien no asuma de forma directa las tareas de distribución no implica, como todos podemos ver, que no esté interesado en cómo se realizan las tareas de distribución, ya que el propio volumen de ventas y, por tanto, de beneficios dependerán de cuál sea la facturación de los distribuidores. Es importante observar, y yo creo que aquí radica una de las claves,
que si los fabricantes operasen en un mercado con elevado grado de competencia entre ellos, la capacidad de influencia individual sobre los distribuidores sería mínima, ya que estos podrían siempre recurrir a proveedores alternativos. El problema aparece cuando los fabricantes actúan en contextos de poder de mercado, bien en régimen de monopolio o bien con un elevado grado de diferenciación de productos, como ocurre con la mayor parte de las marcas. En estos casos, los fabricantes lo que suelen hacer, como sabemos, es imponer restricciones verticales sobre la actividad de los distribuidores, las cuales, y ese es el problema, pueden llegar a ser contrarias a los principios de la competencia. La literatura económica sobre las restricciones verticales es muy abundante y generalmente se suelen distinguir dos grandes grupos: restricciones basadas en precios, como las conocidas franquicias o los famosos condiciones de mantenimiento del precio de reventa, y luego otras restricciones vía no precios, que suelen estar basadas bien en exclusividades de territorios, de productos, o bien las que restringen o vinculan la venta por parte del distribuidor al cumplimiento de ciertas condiciones impuestas por el fabricante. ¿Cuál es el fundamento económico de las restricciones verticales? Es decir, ¿qué tienen de particular? ¿Por qué no las abordamos simplemente como otro acuerdo más contrario a la libre competencia y aplicamos las prohibiciones correspondientes? Permítanme decirlo en una forma un poquito poética, y es que la respuesta radica que en el corazón de cualquier restricción vertical convive una doble naturaleza. Esa doble naturaleza se asienta en lo que yo he llamado, o lo que se llama en la literatura, la externalidad vertical. La externalidad vertical no es más que la disociación de intereses entre el fabricante y el distribuidor, la cual puede conducir, paradójicamente, a pesar de esa especialización del trabajo, a que la sociedad esté peor cuando los agentes económicos se especializan en comparación a cuando la actividad se desarrolla de manera verticalmente integrada. Un ejemplo típico y que todos tenemos en mente porque es el más sencillo de entender es lo que se llama la doble marginalización de Spengler, muy conocida, y es que los consumidores finales pagamos un doble margen, el del productor, el del intermediario, si cada uno de ellos aplica sucesivamente su poder de mercado a través de la cadena productiva. En general, esa doble naturaleza que yo mencionaba antes, que residía en el corazón de las restricciones verticales, implica que hay dos visiones. Hay dos visiones que consisten en examinar en cada caso la estructura de los mercados afectados. Ello obliga a distinguir conceptos que todos conocemos, que son la competencia intramarcas, es decir, aquellas que se producen entre distribuidores dentro de un mismo producto o dentro de una misma marca, y la competencia entre marcas, es decir, la competencia que se produce entre distribuidores y fabricantes de productos sustitutivos que compitan por los mismos consumidores finales, como se muestra en el gráfico. Cada tipo de restricción vertical afecta de manera distinta a estas dos formas de competencia. Por ejemplo, pensemos en el caso más sencillo de las restricciones territoriales, los famosos distribuidores exclusivos. Estas restricciones verticales lo que hacen es tratar de garantizar mercados a cada distribuidor frente a la competencia intramarca. Claro, y por tanto es algo contrario a la competencia. Sin embargo, aplicando la otra visión, podríamos decir, bueno, lo que persiguen estas restricciones territoriales es evitar, pues por ejemplo, que unos distribuidores se aprovechen de esfuerzos promocionales hechos por otros distribuidores, ¿no? El free riding o el efecto polizón en la publicidad, por ejemplo.